Hola a todos, bienvenidos a esta nueva charla de Taller Skywalker. En esta ocasión voy a hacer un recorrido por la vida y obra del actor Temuera Morrison. He titulado la charla El Maorí Polivalente porque ha hecho de todo, tanto fuera como dentro de las pantallas. Es un título que veía muy apropiado para la historia que vamos a ver a continuación. Lo más destacable dentro de lo que es la carrera cinematográfica de este actor es sobre todo la telenovela Shortland Street, es la que le proporcionó la fama a nivel nacional dentro de su país, de Nueva Zelanda. Aquí interpretaba al médico Dr. Ropata y realmente le impresionó la fama que llegó a adquirir con esta serie, lo vamos a ver después. Luego hay que destacar la película Guerreros de Antaño del año 94, esto fue, digamos, lo que le dio a conocer a nivel internacional, le permitió además dar el salto a Hollywood, es la película por la que más elogios ha recibido a lo largo de su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un éxito con mayúsculas. Y luego ya, por supuesto, a un nivel todavía mayor, está Star Wars, donde interpretó a Jango Fett en el episodio 2, y por tanto a los clones que aparecen en esa película y también a los clones que aparecen en el episodio 3. Esto ya es un éxito todavía mayor porque es una película pues mucho más comercial, evidentemente, que la que hemos comentado antes de Guerreros de Antaño. Bueno, pues vamos a ver un poco el recorrido de esta persona, empezando por el principio. Nació el 26 de diciembre de 1960, está por tanto a punto de cumplir 61 años el próximo domingo, y de hecho pues he querido hacer esta charla en parte por eso y en parte porque por supuesto está a punto de estrenar su nueva serie de televisión, El libro de Boba Fett, en Disney Plus el próximo 29 de diciembre. Y bueno, pues nació en Rotorua, que es un pequeño pueblo que está situado, como veis, al norte de Nueva Zelanda. He puesto aquí a Australia pues para que nos hagamos una idea de la situación, porque muchas veces no tenemos muy claro, ¿no?, dónde están situados estos países. Y bueno, pues hay que comentar que estaba claro que iba a dedicarse al ámbito del espectáculo, lo que pasa es que igual lo más factible era que se dedicase al ámbito de la canción, porque muchos familiares eran cantantes. Por ejemplo, su tío era el prestigioso cantante Sir Howard Morrison, que ha llegado a tener una fama bastante potente a nivel internacional, y luego su propio padre, Laurie, era también cantante, pero lo que pasa es que en ese caso pues no llegó a ese nivel de su tío, ¿no? Luego su madre era ama de casa, se llamaba Hannah, y en este caso pues no trabajó porque llegó a tener un total de 8 hijos, entonces claro, había que dedicarse a lo que es las tareas domésticas, ¿no? En cualquier caso, pues Temuera pues no va a dedicarse a la canción, pero sí que va a hacer al principio, digamos, de su carrera cosas parecidas, va a tocar también la guitarra. Vamos a ver que, como he dicho al principio, va a ser muy polivalente, se va a dedicar a muchísimos empleos. Y bueno, pues hablando del padre, Laurie Morrison llegó a tener bastante fama, sobre todo a nivel de su país, como cantante crooner, ese estilo, digamos, muy característico de cantantes como por ejemplo Frank Sinatra, y de hecho se le conocía como la respuesta de Nueva Zelanda a Dean Martin. O sea, ya digo que llegó a ser bastante famoso a ciertos niveles dentro de su género. Aquí le vemos que llegó a pertenecer a un cuarteto, y bueno, pues hacía tantas giras, tantos tours, que decía Temuera que le llegó a conocer más bien poco, estaba continuamente viajando. Temuera se dedicaba a limpiarle los zapatos y muchas veces tiene más ese recuerdo que otra cosa, ¿no? Estar continuamente limpiándole las botas porque se tenía que marchar a actuar pues a bares, a conciertos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso es un poco lo que hay que comentar del padre, porque aparte de eso un poco más, es que luego la infancia de Temuera se va a ver marcada por la tragedia de que su padre va a perder la vida en un accidente de tráfico. Por lo demás, la infancia va a ser bastante buena en general. Es una familia que tampoco es que sea adinerada, es una familia normal y corriente, de clase media, tirando a pobre, porque claro, son 8 hermanos, viven en casas que por mucho que se mudan a otra, el espacio no sobra nunca, pero en general, pues vamos, no hay así grandes dramas, ¿no? Tuvo una infancia bastante buena en general, pero a los 14 años
Temuera y la familia sufren la pérdida del progenitor por un accidente de tráfico, y encima es que el fallo fue de él porque condujo estando borracho. Esa es la catástrofe, y es que tenía problemas con el alcohol desde hacía mucho tiempo, y de hecho eso lo va a tener también Temuera, ¿no? No a esos niveles, pero dice que ha sido una de las grandes debilidades que ha arrastrado toda su vida, ¿no? El que tenía mucha debilidad por el alcohol, sobre todo por la cerveza, y durante su juventud pues continuamente salía de fiesta, bebía muchísimo, llegaba a salir incluso todos los días de la semana con los grupos en los que ha estado, ¿no? de equipos de rugby, equipos de danza maorí, grupos de danza maorí, y lo ha tenido que ir controlando con el tiempo, ¿no? Porque era una auténtica barbaridad. Si llega a haber seguido ese camino hubiera acabado realmente mal, pero dice que supo controlarlo con el tiempo a medida que maduró, ¿no? Consiguió madurar, porque de joven realmente tenía prácticamente ese problema, ¿no? El alcoholismo. Y bueno, pues a raíz de esa tragedia familiar, ¿no? De que fallece Laurie, pues su madre Hannah se tiene que poner a trabajar, y encima trabaja de dos cosas, tiene que coger dos empleos porque tiene que alimentar a esta familia numerosa de 8 hijos. Trabajó en una zapatería por un lado, y por otro lado utiliza un traje tradicional maorí para atender a los turistas de los diferentes hoteles de la zona. Entonces esto dice que es bastante curioso, ¿no? Dice Temuera, porque su madre debe aparecer en multitud de álbumes familiares de todo el mundo. Luego, en cuanto al cine, pues el primer contacto que tiene Temuera pues es evidentemente de niño, como espectador. Dice que le encantaban sobre todo las películas de western, que era al mismo tiempo el género favorito de su padre, y claro, pues Temuera pues muchas veces jugaba a indios y vaqueros con sus amigos, y era muy habitual verle viendo películas tanto en la televisión como también en el cine. Le solían llevar al cine, digamos, a la capital de provincia más cercana. Y bueno, pues la anécdota que cuenta referente a esto es que solía masajear los pies de su madre para poder quedarse a ver el final de las películas, porque normalmente le echaban a dormir antes de poder verlo, porque querían acostarle pronto, y esto solo lo podía hacer cuando su padre no estaba presente, cuando su padre estaba cantando en algún bar, en algún pub, y a veces incluso ni con esas, porque venía su padre antes de tiempo y él tenía que escabullirse rápidamente al dormitorio para que su padre no le pillase y no le echara la bronca, ¿no? Y aún así alguna vez le pillaba por el camino y le echaba la bronca, ¿no? Esa es un poco la anécdota referente a este tema del cine. Y bueno, pues que dice que las veces que sí que podía ver la película entera era sobre todo cuando era el género favorito de su padre, que eran los western, y cuando sobre todo era la película buena, ¿no? Si no, le solían echar a la cama antes de ver los desenlaces de las películas. Luego hay que comentar que luego ya cuando tenía 20 y pocos años, Temuera se le dio muy bien el tema de las danzas tradicionales maorís. Esas competiciones de kapa haka se llamaban. Haka es, vamos a decir, danzas de fuego, la celebración del fuego, y pues se le dio tan bien que llegó a ganar competiciones a nivel nacional con un grupo que montó uno de sus tíos, y bueno, pues esto fue a más, y les llegaron a invitar a hacer un tour por Estados Unidos. Era algo ya realmente impresionante, ¿no? El nivel que llegaron a alcanzar con este grupo. Lo que pasa es que él dice que no se ganaba apenas dinero. En una ocasión llegaron a hacer 14 de estas interpretaciones en las que se combinaba canto, baile con tradición, o sea, digamos que convirtieron la tradición en espectáculo, y a pesar de haber hecho 14 en una misma semana, dice que luego no se notaba en los bolsillos, ¿no? Y lo mismo pasó con ese tour de Estados Unidos. Lo bueno es que veía mundo, ¿no? Porque gracias a esas competiciones conocieron Nueva Zelanda por primera vez, porque tenía 20 y pocos años, y también le permitió conocer muchas ciudades americanas. Y aquí, claro, pues hay muchísimas anécdotas. Lo que pasa es que, bueno, pues yo voy a contar dos de ellas. Una es, por ejemplo, que en la ciudad de San Luis, en pleno invierno, les habían organizado uno de estos espectáculos al amanecer. Y claro, hacía un frío de mil demonios, una temperatura cercana a los 0 grados, y ellos, pues como habéis visto, con los trajes tradicionales de estas danzas maorís, estaban a pecho descubierto y descalzos. Entonces, en principio, ellos se querían negar a celebrar este espectáculo, pero bueno, al final pues se vieron obligados por la organización y tuvieron que sacar, vamos a decir, toda su fuerza, toda su valentía para poder sacar este espectáculo adelante.
Y otra anécdota ocurrió en la ciudad de Milwaukee, porque aquí, pues Temuera y un amigo suyo del grupo decidieron saltarse la regla que tenía su tío, que era que no se podía beber alcohol antes de estos espectáculos, como es completamente lógico. Bueno, pues aquí fueron a ver un combate de boxeo a un bar y a tomar cervezas, y ocurrió lo peor que podía ocurrir, que es que 3 americanos se metieron con ellos y montaron una pelea con ellos. Claro, ellos eran tan jóvenes y aquí pues no estaban, vamos a decir, musculosos, como suele ser habitual años más tarde en el tema este de las danzas maorís, que les pegaron una paliza tremenda, ¿no? Menos mal que luego se pasaron por allí 2 de sus hermanas mayores y curiosamente les salvaron de acabar peor, y encima les salvaron también de la policía que se presentó después. Se presentó la policía y les quería meter en el calabozo, cuando en realidad la pelea la habían iniciado los americanos, pero claro, la policía apuntaba como culpables a los 2 maorís, a los 2 extranjeros. Bueno, pues gracias a la mediación de estas 2 hermanas mayores, pues pudo librarse de ir al calabozo y pudo luego interpretar el espectáculo que tenía que hacer a la mañana siguiente, ni más ni menos que en la televisión regional de allí, de la ciudad de Milwaukee. Luego hay que comentar que dentro de esta temática, ¿no?, de la danza maorí, que el mejor espectáculo que él dice que ha logrado fue muchos años más tarde, ya en 2002, cuando era actor de Hollywood. Ocurrió en un estadio de rugby de Sydney, había una competición bastante importante y le pidieron, oye, a ver si puedes hacer una coreografía y hacer uno de estos espectáculos, y bueno, pues él encantado, dijo que sin ningún problema, y pensó que le iban a ofrecer pues por lo menos 20 bailarines, porque era un estadio inmenso y era necesario pues para impactar a la audiencia. Pues nada más lejos de la realidad, solo le dieron 5 bailarines, entonces él veía que era una misión imposible, ¿no?, impactar a una audiencia tan grande con solo 5 bailarines, pues aquello iba a quedar muy pobre, por mucho que él se esforzara. Bueno, pues lo consiguió gracias a la coreografía que pensó. Lo primero que hizo fue que por los altavoces sonara un viento muy fuerte para causar expectación. Y luego pensó una historia en la que los maorís hacían como que se habían perdido en sus canoas y habían acabado en el estadio. Y luego, por supuesto, empezaba lo que es ya la danza en sí. Bueno, pues fue un espectáculo realmente impresionante. Y quedó demostrado cuando al día siguiente Temuera fue a un bar y se le acercó un cliente que parecía que le iba a hablar de lo bien que había estado el partido de rugby, y en realidad le vino a decir lo impresionante que había estado esa coreografía de danza maorí, sin reconocer para nada al propio Temuera Morrison. No le había reconocido ni como actor, ni como autor de esa danza maorí. Entonces dice que fue el mayor elogio que había recibido de toda su trayectoria a la hora de hacer estas danzas maorís. Bueno, y es más, la historia no acaba aquí. Luego, el presidente de uno de los clubes de rugby que participaban en esta competición le pidió por favor a ver si podía repetir el mismo espectáculo unos días más tarde, no sé si eran unas semifinales de esta competición, porque le había encantado, pero Temuera lo rechazó por la sencilla razón que pensaba que no iba a capturar la misma atmósfera que había logrado en este espectáculo y no había días suficientes para montar una coreografía nueva. Era una cuestión de plazo y bueno, pues él dijo que no lo iba a hacer, y en ese otro partido pues se debió hacer un espectáculo completamente distinto, pues igual de cheerleaders o de algún otro tipo de show, ¿no? En el ámbito académico, pues Temuera dice que no le gustó ni el colegio ni el instituto. Llegó a declarar que empezó a aprender cuando abandonó estos centros educativos, no llegó a estudiar nada más que eso, que el instituto, y se aburría muchísimo, ¿no?, porque no le gustaba ninguna asignatura en particular. Lo que más disfrutó fue el deporte que practicó en estos años, sobre todo el boxeo y el rugby, y es curioso que llegó a ser ni más ni menos que jugador profesional de rugby de segunda división, allí en Nueva Zelanda. Alcanzó un nivel muy bueno, pero ya digo, a nivel de estudios pues no era lo suyo. Aquí le vemos en una orla del colegio, uno de los colegios en los que estuvo, y pues eso, no hay que destacar prácticamente nada en este aspecto. Lo que sí que le gustó fue después cuando fue a una academia de interpretación ya más mayor, con 20 y pocos años, que se llamaba Spats, y que había montado el mismo tío que había montado ese grupo de danza maorí con el que había hecho ese tour
por Estados Unidos. Lo que pasa es que para acceder aquí era tan complejo o tan difícil como era, por ejemplo, la RADA de Londres, ¿no? Había que superar una serie de pruebas de interpretación y a él pues no le podía enchufar su tío, tenía que superarlo como el resto de candidatos. Bueno, pues se presentó y le sorprendió superarlo porque era realmente exigente, ¿no? Tuvo que hacer prácticamente de todo, que si bailar, que si cantar, que si interpretar, bueno, fue algo que le sorprendió, ¿no? El nivel de exigencia, y cuando ya parecía que estaba dentro, porque había superado muchas fases, muchas pruebas, todavía le pidieron cantar una canción de Elvis estando allí en Nueva Zelanda. Fue algo que le extrañó muchísimo, pero bueno, dice que lo superó pues gracias a que en su familia gustaba mucho ese cantante y lo había cantado en varias ocasiones junto a su padre, ¿no? Menos mal que fue ese artista y no otro, porque él lo de cantar tampoco lo llevaba especialmente bien. Las danzas maorí pues son sobre todo, más que otra cosa, gritos, ¿no? No es un canto especialmente elaborado, es sobre todo danza, ¿no? Bueno, el caso es que superó esas pruebas, entró en esta academia y fue una auténtica maravilla para él porque le sirvió para aprender las bases de la interpretación. Todo lo que había que saber para ser actor lo aprendió aquí, el cómo moverse por los escenarios, por ejemplo, cómo quitar la vergüenza a la hora de interpretar, eso dice que fue clave para él el poder iniciarse como actor. Y luego otros temas más secundarios, como por ejemplo temas de iluminación, de cómo colocarse, en este caso en el teatro, para estar bien iluminado, que luego también le vino bien a la hora de rodar series y películas. Lo curioso del caso es que él ya había debutado en cine cuando era niño, con tan solo 12 años. Su debut cinematográfico fue con la película Ranjit Cats del año 73, una película que tampoco ha tenido ningún éxito, pero bueno, ahí está su debut y le gustó muchísimo porque le permitió conocer los monumentos y los lugares turísticos clave de su país, de Nueva Zelanda. En ese sentido era muy turística esta película, y además en compañía de su madre, porque interpretaba a la madre de su personaje. Es una aventura, como veis aquí, protagonizada por niños, y en ese sentido, pues ya digo, lo disfrutó mucho. Lo que pasa es que él asegura que aquí él no estaba interpretando, él era solamente un niño, entonces él realmente estaba jugando a la hora de hacer esta película. Y le gustó mucho también porque el director sacó muy buen partido de sus propias destrezas, porque aparece en una escena bailando danza maorí, en otra aparece montando a caballo. Él sabía montar a caballo ya desde niño porque uno de sus abuelos tenía unos establos, entonces lo dominaba esa materia. Y el director, Michael Forlong, decía al respecto que se le daba mejor montar a caballo que aprender diálogos. Décadas más tarde declaró Temuera que efectivamente el tema de los diálogos se le da bastante mal aprenderlos, y aunque ha mejorado muchísimo con el paso de los años, como no podía ser de otra manera, lleva ya décadas trabajando en el sector, se le sigue dando todavía mejor montar a caballo, y es algo que disfruta mucho siempre que le toca papeles de ese tipo, y es algo que siempre le ha gustado, ¿no? El tema de los caballos, los establos que había disfrutado con su abuelo, ese tema le gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, en la época actual pues no ha habido muchas películas del oeste en las que participar, aunque en alguna ha llegado a trabajar, ¿no? Y bueno, pues poco más se puede comentar de esta película, simplemente eso, que fue una buena experiencia, y quizá aquí pues surgió, digamos, el gusanillo de la interpretación, ¿no? Realmente su primer gran éxito, y de hecho fue el éxito que le dio la fama a nivel nacional, fue la telenovela Shortland Street del año 92, que luego tuvo más etapas. Le llamaron de hecho para una segunda etapa unos años más tarde, y aquí interpretaba al doctor Ropata, y aquí dice que realmente aprendió a interpretar en condiciones. Hasta aquel entonces pues lo único que había hecho era, más que otra cosa, reaccionar a los diálogos de los demás, pero aquí interpretó al 100%, porque eran unos diálogos muy complejos, claro, eran diálogos de médico con muchos tecnicismos, y encima manipulando muchas cosas del escenario. Tenía que, pues por ejemplo, pinchar a un paciente con una jeringuilla, manejar o tirar de una camilla, ese tipo de cosas, ¿no? Era un papel muy complicado para ser una serie de médicos que por lo demás era bastante sencilla a nivel de medios, era de bajo presupuesto, pero a nivel interpretativo le exigió mucho, y aquí ya dice que salió como un auténtico profesional de la interpretación. Y bueno, pues se le sorprendió el gran éxito que tuvo esta serie en su país, porque dice que incluso los policías ponían la sirena de los coches para llegar a tiempo de ver la
la serie, fue increíble. Y bueno, tal fue el éxito que aquí ya empezó con el tema de sesiones de autógrafos, acudir a entrevistas, la reconocían por la calle, pero no le importó en absoluto. Dice que administró la fama muy bien desde el principio y se mostró siempre pues muy simpático con sus fans. Y bueno, pues aquí dice que se hizo muy famosa una frase del primer episodio de la primera temporada, que incluso luego en convenciones posteriores de otras producciones que ha hecho, le hacen firmar en los autógrafos, ¿no? Que es: ya no está usted en Guatemala, doctor Ropata. Es algo bastante curioso, pero es así, no es una frase de su personaje, se lo dice una enfermera en referencia de que el doctor Ropata, su personaje, quiere hacer una intervención muy complicada y la enfermera le dice esto, ¿no? Vamos a ver esta escena. You can't afford to wait any longer. Right, then we'll transfer her. No, it's too late for that. I can deal with this. Look, you just can't walk in here and perform a cesarean. So far as I'm concerned, you don't even work here yet. It doesn't have to be a cesarean. Anything is too dangerous. Not if you know what you're doing. You're not in Guatemala now, Dr. Ropata.